Vale, pues buenas tardes y vamos a dar comienzo a esta sesión de la tarde con la mesa en concreto, la número 8. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por la primera comunicación que lo presentan los profesores Carmen Ruiz Viñales y David Sancho Ruiz de la Universidad Batoliva, CEU de Barcelona, que lleva por título El papel de la inteligencia artificial en la generación de engagement, narrativas estudiantiles y atención en proyectos sobre Smart Cities inclusivas. Comentaros que tenéis más o menos unos 10 minutos, también comentaros que los diplomas serán entregados el lunes de forma digital a vuestros correos electrónicos, ¿de acuerdo? Para que estéis tranquilos y demás. Por lo tanto, cuando quieras, Carmen, adelante. Pues os voy a compartir pantalla. A ver, a toda la pantalla. Vale, ¿la estáis viendo o no? Uy, ahora no. me perdí. Es el tercer icono, compartir pantalla, lo pulsamos y luego le damos a compartir toda la pantalla o la ventana en concreto. A ver, un momento porque ahora os he perdido a vosotros. A ver, cancelar. Es el tercer icono y ¿qué hago ahora? Es que yo normalmente utilizo Teams. Javier, ¿ahora a qué le doy? Y ahora no oigo. ¿Me oís? Sí, se te oye. Vale, pues si me A sabéis... ver, mira, una cosa, Carmen, te voy a guiar paso a paso. Pincha en el icono que pone el tercero. Hay un micrófono, una cámara y el tercero. Sí, Pinchas ya lo una tengo vez. pinchado. Vale, se te abre una ventana emergente y pone pestaña de Chrome o pestaña de navegador que sea, ventana o toda la pantalla. Pincha toda la pantalla, ¿vale? Toda Y la cuando pantalla. vale, Vale. pincha toda la pantalla y ves que te pone compartir también las salidas de audio. Pinchas también las salidas de audio por si vas a proyectar un vídeo o lo que sea. Y le das, una vez que pinches en la pantalla que tienes que pinchar, le das compartir. Le doy, vale. Le doy a compartir y ahora estoy compartiendo esto, vale. Eso Y ahora es, os pongo eso es, ya estamos viendo tu presentación, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues perdonad lo primero porque, a ver, estoy acostumbrada a Teams y la verdad que no lo había hecho nunca. Bueno, pues muchas gracias y nada, y aprovecho mis 10 minutos para presentaros un poco el trabajo que hemos hecho. Nosotros hemos querido ver cuál es el papel de la IA en la generación de engagement en proyectos sobre Smart Cities inclusivas, ¿vale? Y esto hemos aprovechado un hackathon que hacemos en la Universidad de Batoliva, que es la 14ª edición, es decir, que hace 14 años que montamos el hackathon a raíz de diferentes temas, ¿vale? Y este año había 3 retos, había un reto de vivienda, había un reto de Smart City, otro reto de diabetes, ¿vale? Entonces me he fijado sobre todo en el de Smart Cities, ¿vale? Porque lo que hemos hecho es intentar ver y analizar cómo los estudiantes en la generación de proyectos, perdón, para un hackathon, ¿vale? Han utilizado la IA, ¿vale? Han utilizado la IA y cómo se ha desenvuelto, ¿vale? Concretamente en este reto había 8 equipos, 34 estudiantes de 3 a 6 miembros, ¿vale? Y tenían que proponer una solución a una propuesta que les había hecho CityLab, ¿vale? Sobre Smart Cities inclusivas, ¿vale? Nosotros los objetivos e hipótesis que hemos tenido en este estudio es, primero, ver el uso de herramientas de IA, ¿no? Identificar el grado, frecuencia, tipología de uso de las diferentes IAs en diferentes fases del proyecto, ver el engagement y la atención, ¿no? Es decir, examinar la relación entre uso de la IA y la capacidad percibida por los estudiantes, ¿vale? Y la capacidad de persuasión del público y del jurado, porque no olvidemos que un hackathon, en la final pues hay un jurado al que hay que convencer porque hay premios, ¿no? Luego la influencia narrativa, ¿no? Analizar la percepción del alumnado, ¿vale? Sobre cómo ha influido el uso de la IA en su propia narrativa, ¿vale?
y también ver las tensiones críticas, ¿no? Las limitaciones éticas y de originalidad, ¿no? Que han percibido los estudiantes en este estudio, ¿vale? Por lo tanto, el estudio ha consistido primero en un estudio cuantitativo con encuesta realizada a todos los participantes en este reto, ¿vale? Y un estudio cualitativo de focus group, ¿vale? Con los líderes de los diferentes equipos donde se ha profundizado un poquito más en todos estos temas, ¿vale? Entonces, los resultados sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial ha sido el siguiente. O sea, que han utilizado la IA todos, 100%, ¿vale? No es ninguna sorpresa, ¿vale? Lo que sí que me ha sorprendido es que ya en la ideación inicial un 90%, ¿vale? Luego, en la guionización y estructuración del discurso, un 80%. En la producción audiovisual, curiosamente, un 70% y en la difusión y presentación final un 50%, ¿vale? Y sobre todo lo han utilizado para generar texto, que lo encuentro curioso, ¿no? En cambio, en generación e edición de imágenes también lo utilizan, pero mucho menos, un 70%. Y en la edición de vídeos un 30%. Los resultados, cuando les hemos preguntado a los estudiantes cómo les ha influenciado la IA en su construcción narrativa, ellos ven muchos impactos positivos, ¿vale? Claridad mejorada, coherencia superior, mayor accesibilidad, ¿vale? Pero también ven tensiones y riesgos, ¿vale? Y a veces ellos mismos nos dicen que es un contenido genérico, que necesita de una revisión crítica y humana, ¿vale? Y necesita de una mediación para garantizar una verdadera originalidad en sus proyectos, ¿vale? Por tanto, resumiendo un poquito los resultados, ¿vale? Un 80% de los encuestados nos dijeron que habían mejorado el atractivo visual y narrativo de sus proyectos, ¿vale? Que les había ayudado en la síntesis de ideas complejas, esto en un 60%, y un 70% piensa que les ha ayudado a diferenciar su proyecto de los demás. Contribuciones positivas, un poquito lo que ven ellos es lo que hemos ya comentado, ¿no? Un 70% de los participantes considera que la IA contribuyó a integrar enfoques más inclusivos, un 60% destaca que les ha ayudado a mejorar la presentación visual, ¿vale? Y les ha ayudado a adaptar el discurso al público al que se dirigían, principalmente al jurado, ¿vale? Un 30%, eso sí, expresa reservas sobre un riesgo de simplificación excesiva, ¿vale? Y un riesgo en representación de estereotipos, ¿no? De ciertos colectivos, ¿vale? Y también subrayan en el focus group la necesidad de una supervisión ética y conceptual, ¿vale? Es decir, que eso que vemos todos, ¿no? De que, bueno, la IA se tiene que utilizar, obviamente, ¿vale? Pero con una supervisión, con criterio, ¿vale? Porque, bueno, de lo contrario, pues nos puede dar alguna alucinación o nos puede reducir la originalidad, etcétera, ¿vale? Pues es algo que los estudiantes también ven cuando les haces reflexionar de cómo han hecho ellos sus proyectos. Por lo tanto, la IA, al modo de conclusiones, la vemos como un elemento estructural, es algo que ya está aquí, que ha venido para quedarse, que los estudiantes y los trabajadores todos lo utilizamos ya como una herramienta más, ¿vale? Nos hace una narrativa muy interesante, pero con juicio crítico, ¿vale? No puede ser totalmente sustitutiva porque hay unos retos éticos y pedagógicos detrás, ¿vale? Y lo que me ha interesado mucho de hacer este estudio es hacer a los estudiantes esta reflexión conjunta sobre cómo han utilizado la IA en esta experiencia concreta. Esto es una experiencia concreta, el Barcelona Digital Challenge, que ya os digo, hace 14 ediciones que hacemos este hackathon, que es de innovación educativa, ¿no? Es decir, que a los estudiantes, no solo de la universidad, sino del resto del CEU, del resto de universidades de Cataluña, en esta edición también se ha invitado a un
a una alianza europea en la que está metida mi universidad, que se llama EUONER, que hay 11 universidades de toda Europa, y han venido 4 equipos pues de Berlín, de Croacia, de Lituania y de Francia, ¿vale? El año que viene lo que hemos visto, ¿vale? Para que pudieran venir estos equipos extranjeros, ¿vale? Hicimos un formato híbrido de la gala, ¿no? Donde hacíamos un guiño en inglés en este reto de Smart City. El año que viene lo que tenemos previsto es hacer un reto íntegramente en inglés para que todas las universidades de la Alianza puedan venir, con lo que tendremos mínimo 11 equipos de diferentes universidades europeas, además de todos los equipos locales y nacionales que se puedan inscribir. Y entonces me interesará mucho volver a replicar un poquito el estudio, pues con una masa crítica más amplia y más diversa, para ver si hay diferencias entre países, ¿vale? Entre estudiantes que son generación Z, pero que en diferentes entornos, pues cómo utilizan todos estos medios de la inteligencia artificial o de las inteligencias artificiales, ¿vale? Para realizar sus proyectos. Y entonces, ya que tengo esta tribuna, aprovecho para invitar a las universidades que estáis aquí representadas, ¿vale? En caso de que estéis interesados que algunos estudiantes vuestros puedan participar en este hackathon, que se suele celebrar se empieza a trabajar enero, febrero, marzo, y la gala se hace el 26 de marzo aproximadamente, porque vamos a volver a hacer esta edición y estaríamos encantados si bueno, más universidades pues del resto de España pues también se unen, ya que tenemos representación de Cataluña, ¿vale? Tengo representación de España con la USP-CEU y la UCH-CEU de Valencia, de Madrid y Valencia, pero a mí me encantaría que gente de vuestras universidades, de la Complutense, de las universidades en las que estéis, ¿vale? De Salamanca, de Zaragoza, ¿vale? Que pudierais participar también. Pues es una experiencia que es muy interesante y además cada año para mí es más interesante porque siempre hay cosas nuevas y cosas que realmente al final son un win-win para todos, ¿no? Y es una cosa que los estudiantes agradecen mucho porque son espacios alternativos de aprendizaje, ¿no? Donde ponen en funcionamiento lo que han trabajado, lo que han estudiado y, bueno, cuando viene un equipo de Madrid y gana un premio, se van contentísimos porque es algo, bueno, que ya se lo llevan, ¿vale? Y a mí me haría mucha ilusión que viniera gente de vuestras universidades. Así que quedáis invitados. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Y si os parece, pues vamos con la siguiente presentación, o si no sé si tenéis alguna pregunta, pues la formulamos ahora si queréis las preguntas que pudiera haber sobre esta presentación. Si no, pues damos paso a la siguiente, porque estáis todos en online, excepto una presentación que tenemos aquí físicamente. Además, que sepáis que, no sé, la cámara solo me enfoca a mí, pero no sé si, no, porque es la cámara que está ahí, pero tenéis aquí un público de los más nutridos, o sea que os está viendo gente de lo que estáis exponiendo en presencial, ¿de acuerdo? De hecho, voy a cambiar para que veáis un poco la perspectiva, más que me veáis a mí, que no tengo ningún sentido. Vamos a hacer que podáis ver un poco a las personas que os están aquí escuchando. Entonces, voy a cambiar en ajustes para que veáis a la gente, me voy al vídeo y en la cámara voy a poner la de aquí, la del portátil. Pues ahora te vemos en primer plano, ¿eh? Claro, entonces yo voy a girar para que veáis que no es broma que os están escuchando aquí, ¿eh? El público presente, ¿lo veis? Muy bien. ¿Vale? O Pues sea que... quedáis invitados al challenge el año que viene, ¿eh? Vale, pues nada. Vamos con la siguiente comunicación, si os parece, que es la que presenta, vamos a ver, tenemos aquí un segundito. En este caso, Alejandro Priego Díaz y Miguel Casas están... No los veo a Miguel Casas porque, entre otras cosas, comparto con la asignatura y no lo he visto aquí. Entonces, Jesús Juan Risueño Martínez, Elena Moreno Fuentes y José Hidalgo Navarrete, ¿están por aquí? Estamos aquí. Pues venga, adelante cuando queráis y os escuchamos atentamente. O sea que os voy a poner la cámara enfocando al público para que os sintáis que os están escuchando. Así, el paso, un segundito. No sé si así lo veis bien. Más o menos. Ahí.
Vale, ahí ¿Mejor? se ve. Ahí Sí. lo veis, pues cuando queráis. Bueno, pues comparto. Voy a quitar aquí el volumen aquí. Espera un segundo. Supongo que se verá la presentación, ¿verdad? Ellos lo ven perfectamente. Vale. Espera un segundo, que voy a quitar aquí el micrófono para no molestar. Vale, pues bueno, como ya ha dicho Javier, nosotros somos Jesús Risueño Martínez, Elena Moreno y yo, que soy José Hidalgo Navarrete. Nosotros hemos hecho un estudio, pues bueno, un poco buscando la diferencia en nuestros alumnos. Nosotros pertenecemos a un centro universitario de magisterio, ¿vale? Lo que tenemos son los grados y titulaciones de grado en educación infantil y grado en educación primaria. Y bueno, respecto a las edades, aunque hay un grueso, que son gente joven, pero cada vez vamos teniendo gente más mayor. Gente que estudia pues 40 y tantos, con 50 años, con 38, 40. Entonces, esa gente que se va uniendo, si habíamos detectado un poco que le costaba un poco seguir, ¿vale? Todo esto parte ya de una premisa que ya teníamos en nuestra cabeza, de a partir del COVID, aquello fue una adaptación tan sumamente rápida a muchas cosas que quizás pasó a ser casi un atropello. Entonces, nos tuvimos que adaptar de forma tan rápida que hasta nosotros mismos no hemos creído que sabemos mucho de todo este tema. Entonces, claro, por ejemplo, ahora ya creo que el 80, el 90% de los trabajos sobre tecnología va sobre IA. Pero yo, por ejemplo, soy una persona que quizás no conozco, pues bueno, pues muchas cosas anteriores a la IA que quizás debería conocer para meterme en eso, ¿no? Entonces, bueno, partimos un poco de ahí, de esa idea. Y entonces tomamos datos. Nuestra idea era ver un poco el tema de las redes sociales. Hasta qué punto, porque las utilizamos en las clases, hacemos actividades donde luego se suben a las redes sociales. Este año, Elena Moreno, por ejemplo, ha tenido un premio en la... Ay, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, en Madrid se lo dieron hace poco precisamente por una actividad para familias para familias en sus actividades de clase. Y a partir de ahí, pues bueno, pues empezamos a mirar un poco cómo va la brecha digital, ¿no? ¿Cuál era nuestro contexto? Bueno, pues hemos sufrido una transformación digital, eso está claro. En los últimos años, además, como decía antes, bastante atropellada, bajo nuestro punto de vista, porque no hemos tenido que ir adaptando tan rápido, de forma tan necesaria, que quizás nos hemos saltado algunas cosas que no teníamos que habernos saltado, ¿vale? Entre ellas, bueno, pues el tema de redes sociales sí es verdad que se ha desarrollado muchísimo, ¿no? Entonces, es evidente que es un recurso esencial hoy en día, sirven para colaborar y también a través de ellos también podemos acceder al conocimiento, pues bueno, pues conocimiento de universidad, ¿no? La brecha que nosotros detectamos, pues no es una brecha homogénea, la integración digital no es uniforme, sino que se detectan desigualdades tanto en el uso, en la aplicación, en la apropiación de la tecnología entre las distintas generaciones, etcétera. Y lo que hablaba antes con el reto post-COVID. El reto post-COVID, pues bueno, aceleró la digitalización de tal manera que a la vez fue amplificando esa brecha. Hay gente que se quedó atrás o que ya se iba quedando atrás antes del COVID, iba teniendo ya una diferenciación con otras personas, pues porque todo el mundo no sirve para todo, esa es la máxima en este mundo. Entonces, esa aceleración y esa rapidez que tuvimos durante el COVID amplió aún más esa brecha, con lo cual hay gente que puede saber hacer un PROM para la IA, pero quizá hay otras cosas básicas que no sabe manejar, porque ya no le dio tiempo y ya se las saltó, ¿no? Y como ahora la IA ya te lo hace todo, tampoco lo ven necesario. Eso también es verdad. Bueno, todo esto basándonos, pues eso, la brecha digital a 3 niveles, con un acceso físico que cada vez está más ampliado. El acceso físico a las redes ya hoy en día es casi universal, con unas competencias, unas habilidades y una apropiación de ese uso, ¿no? Y basándonos en lo que Prensky ya en el 2001 ya hablaba de los nativos digitales y migrantes digitales, que quizás se haya acentuado ahora aún más.
Bien, eso nos lleva hacia un modelo que hemos denominado modelo TTF, ¿no? Con unas tareas, unas demandas, las características de la actividad académica, una tecnología, que en definitiva usando herramientas digitales, y el usuario, que también es algo importante a tener en cuenta. Nuestro estudio se hace en 179 alumnos, un número más o menos considerable. Tenemos 2 titulaciones, como ya he dicho, el grado de educación infantil y el grado de educación primaria, y hemos dividido nuestra muestra en cuatro grupos de edad que ahora veremos más adelante, ¿no? Esos 4 grupos de edad abarcan pues todo el rango de alumnos que tenemos, partiendo de los 18 años, que es cuando entran en la universidad, pues hasta alumnos con 50. 58 hombres, 121 mujeres. Los grados de educación evidentemente están feminizados, se va hacia un gran porcentaje. También depende de las especialidades, porque si hay especialidades, como por ejemplo educación física, donde la mayoría son muchachos, son hombres, mientras que hay otra especialidad, educación infantil, casi el 99% de los alumnos que tenemos son mujeres. Entonces, bueno, eso es muy antiguo, ese tema es muy antiguo y evidentemente no va cambiando demasiado. 154 son de primaria y 25 son de infantil. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, básicamente dos pruebas. Por un lado, ver si era a la hora de hacer la estadística, con un Kruskal-Wallis, pues bueno, pues para ver si existían diferencias significativas. Y luego, posteriormente, a través de un test de Bonferroni, pues lo que hicimos fue determinar en qué grupos de edad estaban esas diferencias significativas. El factor al final decisivo, porque la idea era ver si las redes sociales había diferencias significativas entre titulaciones, si los alumnos de infantil o los alumnos de primaria usaban más, menos, de forma cuantitativa y también un poco de manera cualitativa, aunque la forma cualitativa no llegamos a implementarla demasiado, y la titulación, el género y la edad. El factor decisivo fue la edad, ¿vale? Ahí, como veis, tenemos 4 rangos, de 18 a 20 años, 21 a 25, 26 a 30, 31 a 50, donde al final el análisis lo que nos dice es que las diferencias significativas están entre los de 18 años y a partir de 30. ¿Vale? A ver si esto pasa. Perdón. Aquí, perdón. Nuestras conclusiones. La edad, el único factor que ha resultado ser significativo. Hay un uso muy diferente a partir de los 30 años, yo siempre digo lo mismo, a partir de los 30, 35 años pasamos a usar más Facebook que Instagram, por ejemplo. Entonces, bueno, son redes sociales que son, digamos, un poco más de gente mayor, ¿no? Yo uso Facebook continuamente, más que otras cosas, ¿no? Los usuarios jóvenes tienen un uso muy intensivo y muy diversificado, es decir, acceden a muchas redes sociales, mientras que los mayores pues, son mucho más selectivos, ¿vale? Y funcionales. Ahí hay un grupo de 26 a 30 años que hace un poco de transición, según nuestros datos, ¿no? En cuanto a la brecha se ha confirmado pues, en nuestro contexto, que es una brecha generacional en sentido cuantitativo, ¿vale? Y mientras que por género y por sexo, pues no hay diferencias significativas. Por tanto, en nuestra hipótesis se cumple parcialmente lo que habíamos pensado en principio de que sí habría esas mayores diferencias. ¿Qué implicaciones pedagógicas debe tener eso? Que quizás sea lo más importante de todo este estudio. Es decir, ahora cuando nos vamos a clase, ¿qué hacemos con estos datos? Pues evidentemente tener claro que hay una segmentación de estrategias docentes o que debe haberla, esa segmentación de estrategias docentes. No podemos plantear una actividad en un Instagram cuando hay gente en la clase que no tiene Instagram o que no conoce Instagram. Que la hay, porque ya nos han dicho antes que no lo conoce. Entonces, claro, nuestras estrategias didácticas tienen que variar. Por ejemplo, yo soy de didáctica de la ciencia. Entonces, claro, tengo que plantear actividades donde realmente gente que sabe manejar redes sociales y gente que no. El modelo TTF que hablábamos antes, pues adaptar esa tecnología a las capacidades propias del usuario. Buscando pues, bueno, pues un diseño instruccional que al final lo que maximice sea ese trío tecnología, tarea, usuario.
Por supuesto, itinerarios flexibles respecto a la competencia digital. Pues bueno, pues desde gente que empieza con la alfabetización básica hasta gente que tiene un manejo muy importante, ¿no? Pues evitar eso, evitar esos secos. Y, por supuesto, políticas integradoras, es decir, buscando una formación continua, más metodologías activas, el uso ético de las redes sociales, que muchas veces pues se olvida, ¿no? Evitar un poco esos estereotipos que hablábamos antes, en los que nos habíamos basado de nativos inmigrantes, y irnos sencillamente a personas que usamos hoy en día las redes sociales, porque ya la verdad es que la mayoría la hemos conocido. ¿Qué limitaciones tiene nuestro estudio? Pues evidentemente que estamos en una única institución universitaria, quizás si se haga en eso pues saldrán otros resultados, puede ser. Estamos hablando de titulaciones de educación, están recogidos los datos en un momento temporal y no hemos ido al número de redes que se usan y un poco entre la edad y la diversificación de redes que se usan. Y quedaría un poco como línea de investigaciones ya futuras el uso de ver desde el punto de vista cualitativo para qué se usan todas esas redes. Y bueno, por mi parte, pues eso, hay una brecha generacional real, medible, pedagógicamente relevante. Segmentar nuestras estrategias docentes es, digamos, el primer paso pues para seguir atendiendo a la diversidad. Nos fijamos más en el tema de atención de la diversidad, en lo que habla el DUA, pero hay otras cuestiones detrás que no aparecen que deberíamos tener en cuenta porque realmente creo o creemos que muchas veces nuestros alumnos no nos están entendiendo. Cuando nos metemos ya en ciertas cosas, pensando que como ya sabemos hacer un PROM y sabemos utilizar la IA, ya sabemos mucho de Internet y sabemos mucho manejar las tecnologías. Y ese atropello que ha habido durante el COVID, pues quizá nos ha dejado un poco cojos en algunas cosas. Y nada más, muchas gracias. No se te oye, Javier. El micro, Javier. Voy. Si es que el tema es que os estoy aquí trasladando una pantalla pequeña a una grande y de vez en cuando pues baila alguna cosa. Ahora voy a cambiar, que aquí los profesores, como sabéis, valemos para un roto, para un descosido, para lo que haga falta. Entonces, ahora voy a cambiar la cámara porque ahora quiero que la siguiente comunicación que nos presenta nuestro compañero Marcos Méndez Gómez, está aquí en presencial. Un aplauso para él, que está aquí en presencial. Entonces, va a defender su trabajo y yo os voy a poner ahora en compartir pantalla para que veáis lo que él va defendiendo. Entonces, un segundito que pueda esto ampliarlo y compartir su pantalla, ¿vale? Un segundito. A ver que puedo hacerlo aquí bien. Con esta pantalla, esto aquí bien. Y vamos a ver que pueda aquí compartir su presentación. Ventana, esta es la presentación. Decidme si lo veis, lo que compartimos. ¿Lo veis? Sí. Vale, fenomenal. Pues vamos a darle entonces paso con esta comunicación que da por título La inteligencia artificial generativa como mediador epistémico en la educación superior, nada más y nada menos. Voy a dar aquí en presentación a pantalla completa. Entiendo que lo veis, sí. Y este es, creo que el pasador de diapositivas, sí. Vale, perfecto, sí. Ay, madre. Esto va bien hasta aquí. Hay algo que no le gusta, ¿no? Sí. Parece que es el cable HDMI. O este mejor que. Este a lo mejor, vamos a ver. Ha sido cosa como del cable, ¿no? Y si una cosa, ¿y si apago el sonido? Sí. Un segundo. No, pero no es cosa de sonido, es algo del cable. Es algo del cable. Sí, pero es algo de algún tipo de conexión, no algo de. Es el Sí, HDMI. es el HDMI. A ver, Claramente vuelvo a el ponerle, HDMI. a ver. Así. Ahora parece que sí o no. Ahí. Vaya, por Dios.
¿Y qué micro? Mejor el Nike que el presencial. Bueno, ¿lo oí más o menos Digital que la- en casa? Sí, Pues venga, adelante. No Y quiero molestar mucho, me imagino que es un poco molesto también el sonido, es que no sé, pero porque si bajo aquí mucho el volumen, puede ser que ellos no te no escuchen. sé si es cuestión tanto de sino como de la conexión digital del... O a lo mejor, espera, a ver. No, es. Espérate. Dame un segundo. Electricidad. No tiene que ser de la HDMI. Es que se- No, algún problema. No. Llama un técnico Es que a ver, rápido. si esto es de aquí, a ver. Y si le damos la vuelta al HDMI, O sea, O sea, de aquí sí. si acaso, A veces estas cosas. Si La fuera, la si fuera la televisión, la daríamos un ponen- golpe a ver qué pasa. Vaya, por Dios. ¿Y esto ha pasado antes o no? No, no. He llegado, Esto, ¿no? espera, ¿y si hacemos? Es que no sé, esto va a ser de aquí, seguro, lo creo. Vaya, por Dios. Espera, pues, y si hacemos una cosa, a ver, espera, a ver si no lo cuento y ya está. a ver si dejo de compartir. No, está claramente, esto está vinculado al HDMI. A ver, un segundito, que vamos a tratar otra vez de compartir toda la pantalla. Esto, compartir el audio, compartir. Pero sí, yo creo que mira, ahí algo has quitado que Bueno, ahí lo tenemos. a lo ver. tenemos, pues venga, adelante. Ahora no va este, pero Pero bueno, no te lo voy pasa- pasando yo si si quieres. no me, lo vas, veo yo, sí, te voy diciendo. me vas diciendo yo le doy. Bueno, de momento, Vale, bueno. Bueno, hola a todos, soy Marcos Méndez, soy profesor asociado en el campus María Zambrana de Segovia, de la Universidad de Valladolid. Y aparte de profesor asociado, tengo mi propio trabajo, obviamente, aparte de la universidad, y estoy ahora mismo cursando el doctorado en comunicación también por la Universidad de Valladolid. Este trabajo, la inteligencia artificial, este artículo, la inteligencia artificial generativa como mediador epistémico en la educación superior, forma parte un poco del entramado de artículos por convenio que voy haciendo en el doctorado de comunicación. Y este es un poco lo que viene siendo por mi parte un poco mi estado de la cuestión respecto a un trabajo a mayores, por supuesto, del doctorado que vamos a ir desarrollando durante estos años. Hablo de estos años, pero lo voy a intentar hacer lo más rápido posible, obviamente, porque, claro, la inteligencia artificial generativa, sobre todo, evoluciona tan rápido que o lo gestiono todo mucho más rápido o, obviamente, se va a quedar atrás. Pero bueno, simplemente por haceros un poco esa parte introductoria. Pues pasar. Sí. vale, Javier, adelante. qué gusto tener a Javier como- Bueno, no pasa nada. Aquí Esto es como- no pasa nada. Aquí, como digo, para todo estamos. Nada. A ver si puedo, Sí, claro. que aquí viene la clave, porque ahora sí que me dejas. Espera, ahí. La ciencia. Eso. Bueno, ¿por qué esta investigación ahora? Aparte de lo que os he comentado un poco por parte de lo que es el doctorado en comunicación que estoy realizando, no me interesaba tanto ver si se usa o no se usa, que ya sabemos que se usa, sino el hecho de descubrir cómo se está usando y cómo está recibiendo el alumnado esa predisposición a usar inteligencia artificial. Es decir, cómo podemos validar desde el profesorado que se está utilizando la inteligencia artificial y que el propio alumno está aprendiendo. Esa es una de las mis principales cuestiones y ver un poco, focalizar y descubrir cómo podemos desarrollar ese material de inteligencia artificial, porque obviamente, repito, es algo que vamos a utilizar y que estamos utilizando tanto alumnos, profesores, como la propia institución universitaria, sino cómo sabemos que el alumnado está aprendiendo respecto al uso de la tecnología. Entonces, ya no es si el alumno copia o no copia un trabajo o si copia y pega una discusión en inteligencia artificial en ChatGPT y te lo pega en el trabajo de turno, sino con qué evidencias podemos encontrar en eso. Entonces, vas un poco, no es tanto el objetivo, sino
qué remordimiento dentro que me creó para medir un poco esta investigación y ver por dónde la podíamos desarrollar. Si me pasas, Javier, por favor. Sí. Te lo agradezco. Por tanto, la idea es crear esa parte, construir un poco ese estado de la cuestión y buscar un poco qué enfoques dominantes hay en la literatura de inteligencia artificial, obviamente creado recientemente, porque vamos a encontrar, si nos ponemos a buscar tanto en WOS como en Scopus o en cualquier base de datos, nos podemos buscar cosas de inteligencia artificial. Es cierto que nos vamos a encontrar muchos artículos, pero obviamente nos vamos a enfocar principalmente desde la inteligencia artificial generativa, que eso es a partir del año 2023, y ahora explicaré un poco la metodología, pero bueno, simplemente era por matizar eso. Nos encontramos también, a la hora de analizar todos estos artículos que ahora explico la metodología, esa diferenciación entre niveles de mediación. Cuando hablo un poco de nivel de mediación, hablo es qué nos encontramos en esos artículos, un poco esa mediación epistémica, cognitiva, institucional, ver cómo están situados esos artículos, qué nos vamos a encontrar, qué actores están implicados, ¿vale? Obviamente tenemos tres muy potentes y son los principales, que es el profesorado, el alumnado y la propia institución universitaria. ¿Y qué tensiones? Esto me parece una cosa bastante importante que no se está estudiando demasiado a la hora de gestionar pues, tanto bibliografía como reacciones sistémicas, que es esa parte de tensiones. ¿Qué tensiones nos encontramos a la hora de utilizar inteligencia artificial en el aula? Ahora os explico en qué consiste esto. Si me pasas, Javier, por favor. Ahora mismo. Lo he dicho, he utilizado una revisión cualitativa e interpretativa con un protocolo Prisma, algo muy sencillito que hemos utilizado todos en cualquier momento a la hora de realizar artículos, ¿vale? Principalmente en tres bases de datos, Scopus, WOS y Diamnet. Y es una ecuación muy sencillita, inteligencia artificial generativa y educación superior. El corpus me sale 70. Hay una cosa que no os he dicho al principio, que es cierto que falta como el apéndice de lo que es el título del artículo, que es una revisión literaria a nivel español. Me interesaba mucho saber qué opinaban los estudiosos y los académicos respecto a la literatura española y no tanto latinoamericana, que por supuesto la respeto un montón y hay muchísimos artículos respecto a esto, pero sí me interesaba saber por qué principalmente me he basado en la literatura española. Pues principalmente porque mi experimento final de la tesis va a desarrollarse con alumnos en la Universidad Española. Entonces me gustaba focalizar un poco qué iba a encontrar respecto a esto en la literatura de las universidades españolas. El análisis, identificación de patrones, enfoques dominantes y tensiones compartidas ha sido mi primer eje a la hora de buscarlo. ¿Qué he descartado? Pues obviamente he descartado pues eso, principalmente que hablara pues de novedades de sector en herramientas, ese tipo de cosas no me interesaba a la hora de medir, como os he dicho al principio, me interesaba saber cómo analizar y cómo descubrir el saber del alumnado. Si me pasa, Javier, por favor. Para ello, un marco teórico muy sencillito, partiendo de la base de que, obviamente, hay que saber primero diferenciar entre lo que es inteligencia artificial, en la propia palabra del uso, el uso de la propia palabra inteligencia artificial, como la palabra inteligencia artificial generativa. Obviamente, inteligencia artificial como métodos y sistemas orientados a resolver problemas asociados y la inteligencia generativa, producir contenido nuevo, con una coherencia, con un registro académico, con una fluidez, fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Saber un poco diferenciar y esa forma parte un poco del marco teórico. ¿Qué nos encontramos? Me encuentro principalmente 4 resultados muy concretos, divididos en 3 partes, como os he comentado, que descubrí gracias a un pilotaje de varios artículos y rápido identifiqué las propuestas que andaba buscando, que es dividir. Principalmente nos encontramos en los artículos, esa división entre artículos de institución que miden el modelo institucional, el modelo cognitivo y el modelo epistémico, ¿vale? ¿Cuál es el debate? Que obviamente muchos artículos miden la inteligencia artificial desde la parte normativa de la institución. Sabemos que hay que no prohibir a los alumnos, pero sí orientarles a que realicen las prácticas de clase con inteligencia artificial, pero de un modelo, o sea, no sé, nos ha pasado creo que a todos los que
sois docentes en vuestras universidades, y dice, venga, esta práctica sí podéis utilizar inteligencia artificial, explicarme cómo vais a utilizar la inteligencia artificial, y en esta no utilicéis inteligencia artificial. O intentamos que, esto es como todo, ¿no? Intentas tener una buena fe con tus alumnos y que ellos mismos piensen, pero bueno, ¿que te la pueden colar? Por supuesto, eso está más claro que el agua. Pero bueno, identificamos un poco estos tres niveles, ¿vale? Una de las partes más importantes, que solo el 10% de los artículos, perdona Javier, aborda directamente la validación del conocimiento. Es decir, ¿no? ¿Cómo sé que el alumno ha aprendido algo con lo que ha buscado en la inteligencia artificial o no ha buscado inteligencia artificial? Eso en los artículos ahora mismo a nivel de literatura española no aparece nada más que en el 10% de ellos. Resultado 2, básico. Actores de combinaciones. Principalmente tenemos, por supuesto, el profesorado, tenemos la institución académica y tenemos el alumnado. Más o menos aparecen reflejados en el 60% en cada uno de los artículos vistos. Lo que me importa principalmente aquí es cómo predomina, que a la hora de estudiar estos artículos, predominan varios actores combinados en esos artículos. No hay tantos artículos enfocados directamente a la institución, no hay tantos enfocados directamente en el alumnado y no hay tantos enfocados en el profesorado. 52 de 70. 1 de cada 4 artículos que he investigado combinan profesorado e institución. Hablan y tienen reflejado esos actores a la hora de medir ese contenido. El tipo de resultado 3, principalmente artículos empíricos, ¿vale? Que hablan sobre ChatGPT, que hay encuestas sobre el uso de esas herramientas, cloud, etcétera, etcétera, etcétera. Revisiones bibliográficas, hay un 28%, pero sí nos falta un poquito más de bases conceptuales teóricas. Es decir, no hay tantos artículos que reflejen cómo preparar un vocabulario acertado a la hora de gestionar inteligencia artificial generativa. Me pasa, Javier, por favor, perdona. Y como último resultado, principalmente, hablábamos antes de las tensiones. Me he encontrado 6 tensiones recurrentes. Había más, pero muy residuales. Principalmente la gobernanza y la regulación son una de las tensiones, esa tirantez que pueda haber a la hora de gestionar inteligencia artificial y esas preguntas que le surgen al académico. La evaluación y la certificación, la equidad y la decencia y la fiabilidad del contenido también son en el 75% de los artículos nos encontramos ese tipo de tensiones, ¿vale? Como veis, había puesto una anotación aquí abajo, hay más de una tensión recurrente en este tipo de artículos, más o menos hay una media de unas 4 tensiones por artículo. Hay en algunas que me ha salido más y en algunas que es cierto que no hay tanta parte. Como algo que normalmente no tratamos es esa privacidad y datos. ¿Cómo sé que lo que yo estoy haciendo y estoy recogiendo en un artículo o estoy recogiendo en un trabajo de clase, cómo sé que eso es privado y no lo he recogido en la inteligencia artificial y se lo he guardado para publicarlo en otro artículo? Eso es algo que no viene reflejado en los artículos a nivel español. Desajuste central principal de lo que hemos descubierto. Hay hay muchos artículos con normas, guías, criterios de evaluación respecto a la inteligencia artificial en los artículos, pero hay una baja reflexión epistémica. Perdón, me había quedado ahí. Por tanto, al final, lo que he ido es pasar un poco en esa conclusión en que la inteligencia artificial generativa media un poco en esa discusión con el alumnado, el profesorado y la institución en la universidad a la hora de preparar nuestras clases para todo. Ahora mismo forma parte y se ha puesto como un actor más de lo que es el trabajo principal de un docente o de un alumno a la hora de realizar cualquier cuestión. Hay que buscar la legitimación institucional, la evaluación y control y dinámicas de agencia para ver cómo podemos gestionar esto en el día del futuro. Líneas abiertas. Hay que buscar respuestas institucionales, trabajos conceptuales, ver un poco que requiere un poco más de investigación, un poco más de criterio a la hora de definir y categorizar el vocabulario y la identidad que pueda tener esta inteligencia artificial generativa en el aula. Y, por último, comprender antes a la inteligencia artificial antes que regularla.
Si estamos regulando cosas que no comprendemos, pues algo está fallando. Aquí no hay la conexión que es o que debería de ser. Está bien, creo que con esto termino. Y esto, bueno, principalmente esto es todo. Muchas gracias. Bueno, pues ojalá en breve pueda mostraros parte de la segunda parte de esta investigación. Pues muy bien. Vamos con la siguiente comunicación. En este caso, vamos con la que nos presentan. Voy a dejar de compartir pantalla. Nuria Quintana Paz y Anazu Lima Iglesias Cruz. En la era de la IA, la necesaria humanización de la narrativa audiovisual en las redes sociales. No sé si estáis. ¿No? Pues entonces tenemos a Sheila Parra, que es una clásica ya de Conred, muchas ediciones. Y entonces, pues nada, cuando quieras, pues vamos con tu comunicación, que lleva por título Influencer de la discapacidad, un estudio etnográfico sobre su representación y agenda en Instagram. Cuando quieras, adelante. Muy buenas tardes. Gracias por la presentación. He compartido pantalla, no sé si se ve. No sé, a ver, ¿por qué no te oímos? Tengo el micro puesto. Espera, Sheila, porque no te oímos. Nosotros sí te oímos. Voy a ver el audio aquí. ¿Vosotros sí que la oís? Sí. Sí, ¿no? Vamos a ver por qué no te escuchamos nosotros. Claro, porque habremos quitado aquí hemos quitado aquí una cosilla y quizás venga por aquí el sonido. A ver si es esto. Un segundito. Esto viene por aquí, esto viene por aquí. Sí. A ver, ahora, ¿podéis hablar un segundo? Buenas tardes. Ahora sí. Perfecto, ya te escuchamos. Genial. Y dame un segundo para poder subir la pantalla arriba y que te puedan ver. Ay. Vale, pues Genial. sí, cuando quieras, adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Muy buenas tardes y bueno, gracias por dejarme participar otro año más. Como bien ha dicho Javier, para mí es una tradición que no puedo dejar escapar. Y bueno, me hubiera gustado estar en persona, pero pues bueno, por circunstancias no he podido estar, así que nada. Muy buenas tardes, pues eso, soy Sheila Parra Gómez y vengo a presentar la comunicación titulada Influencers de la discapacidad, un estudio etnográfico sobre su representación en agenda representación y agenda, perdón, en Instagram y X. No sé si en respuesta a lo que comentaba antes el compañero José Hidalgo, yo no nos veo tanta diferencia de edad, pero es cierto que he dejado estos días de utilizar Facebook, de hecho he desactivado la cuenta y sí que soy muy usuaria de Instagram y X, eso por si arrojo información. Ay, ¿no puedo pasar diapositivas? Aquí, vale, perfecto. Bueno, la presentación que voy a hacer pues, presenta el orden típico, ¿no? En un trabajo de este tipo, una introducción muy breve, los objetivos, la metodología, muy brevemente los resultados y unas breves conclusiones, todo muy rápido y muy sencillo. Me vais a perdonar el uso de imágenes generadas por inteligencia artificial, pero realmente no encuentro imágenes de uso de dominio público que sean de buena calidad para compartir en este tamaño, por ejemplo. Y al final opto por la IA porque, bueno, pues representa muy bien lo que quiero mostrar, a lo mejor demasiado exagerado, como es el caso de la pantalla ahora mismo, pero pues eso, creo que muestra muy bien lo que quiero representar y en buena calidad. Sí que es verdad que los resultados importantes son imágenes reales, ¿vale? Eso lo de después. Pero bueno, a modo de introducción, este trabajo formó parte, porque ya me doctoré hace un año, de mi tesis doctoral. Y bueno, fui muy consciente a lo largo de ese proceso, que realmente fue más largo, esto es solo una parte de él, pues de que estas personas que yo estudiaba, estos perfiles de Instagram y de X, pues eran influencers, quisieran o no. Y lo eran de la discapacidad, sin que esto implique que se les ponga esa etiqueta, ¿no? Porque evidentemente ellos son muchísimo más que su discapacidad, pero queriéndolo o no queriéndolo, estas cuentas principalmente muestran esa realidad que ellos viven. Y pues bueno, fui consciente también a través de estas definiciones, que por cierto no veo ahora porque aquí tengo del mito ahí en medio, pues eso, que son líderes de opinión, que muestran detalles de su vida personal, crean una conexión emocional con su público, son referentes, líderes de opinión, fuentes de información, son creativos. Al final es lo que digo, ¿no? Sí que yo
veía que quisieran o no eran influencers, pero sí que es cierto que con ciertas diferencias que ahora voy a mostrar. Y recupero la diapositiva anterior si puedo, porque también de lo que fui muy consciente es que en general, es evidente que vemos cuentas de todo tipo, pero en general los influencers pues suelen vender una vida de perfección, perpetúan valores hegemónicos que todos conocemos. Y sí que es cierto que surgen, como ya digo, otras cuentas que intentan romper con eso, pero dentro de que rompen con eso, sucede que al final, en esencia, siguen compartiendo ciertos ideales y ciertas perfecciones que no son accesibles para todo el mundo, hay cierta hipocresía, pero, y de ahí esta importancia que yo le di a este trabajo, ¿no? A poner en valor estos otros influencers. Ellos y ellas muestran su vida tal cual es, muy natural y sin tapujos, como vamos a ver con los pocos ejemplos que puedo mostrar hoy. Así pues, bueno, la investigación surge alrededor de muchas preguntas, algunas de ellas son estas que veis ahí, ¿no? ¿Qué temas se debaten en el colectivo de personas con discapacidad? ¿Cómo se representan ellos y ellas, ¿no? En Instagram, sobre todo en Instagram por el tema visual, y qué perciben o reciben los seguidores y seguidoras de estas cuentas, porque al final en el método que ahora vais a ver, que seguí, no todo el mundo eran influencers, parte de las personas que pude entrevistar lo eran, pero otra parte de las personas que entrevisté eran parte del colectivo, pero no influencers o usuarios a nivel más particular. Y esto era importante, ¿no? Ver cómo ellos y ellas lo vivían. De todas formas, como ya digo aquí, voy a mostrar hoy un breve resumen. Si esto os interesa mucho, os animo a leer el trabajo donde está todo desarrollado. Pero bueno, en esencia y en resumen, el objetivo principal de este trabajo fue descubrir, a través de su contenido, qué está en la agenda colectiva del grupo de personas con discapacidad. Me cuesta cambiar de diapositiva. Ahí voy. Como ya venía anunciando, la metodología es etnográfica, como decía el título, y seguir estos 5 principios que veis en la parte de en medio, ¿no? Siguiendo a Pink et al. De 2019, ellos hablaban de 5 principios que deben acompañar la etnografía digital. La multiplicidad, porque al final la etnografía por sí sola no es muy reveladora, pero sí lo es cuando acompaña unas preguntas y unos objetivos y se construye alrededor de la investigación que sea. Y de forma interdisciplinar. De hecho, esta etnografía era triple, digital, visual, autoetnográfica, porque también tenía una parte, ahora lo voy a decir brevemente, con un diario personal de campo. No digital centrismo, este principio habla de que al final, aunque el escenario principal de la tesis, de la investigación en las redes sociales, no todo sucede en las redes sociales, sino que hay cosas que pasan por el cuerpo, ¿no? Que viven en el cuerpo de las personas, que transmiten las imágenes, nos hacen sentir, nos hacen pensar, y eso también está reflejado tanto en las imágenes de las personas que participaban como en ese diario personal que he mencionado. Apertura, pues porque hay que ser continuamente flexible. De hecho, este estudio se etiquetó como post-cualitativo porque no seguía un método lineal, no era un paso detrás de otro en estas fases etnográficas, sino que a veces se volvía atrás, se iba al final, se volvía otra vez al principio y ha sido pues eso, iterativo. Reflexividad. Este principio realmente es de los más tradicionales y siempre ha acompañado a la etnografía, también a la digital. Al final, pues el proceso siempre requiere de esa reflexividad de autointrospección constante. Y heterodoxia, porque al final son investigaciones, como es el caso, que intentan hacer visible lo invisible y pues romper un poco el canon y marcar un poco la diferencia para intentar pues transformar o, en la medida de lo posible, intentar ayudar, en este caso, a un colectivo que lo necesita, ¿no? Que es vulnerable. Como ya he dicho, pues era una etnografía triple y se le da mucho peso a las imágenes, por eso, ¿no? Teníamos la parte de etnografía visual. Las imágenes son artefactos culturales, eso no cabe duda. En este caso, pues fotos y vídeos que son amateurs, ¿no? Hechos por personas que no son profesionales, con mensajes multidimensionales que dan muchísima información muy rica, más que solo las palabras en una entrevista semiestructurada, como ha sido el caso también. Y, en definitiva, y para alargarme más con la metodología, Sarah Pink, que es, bueno, sobre todo en la etnografía digital es la estrella, ¿no? Investigadora estrella, pero también en la etnografía visual. Ella decía que al final los que investigamos con imágenes no es que intentemos darle más peso a las imágenes, pero sí como utilizarlas pues como un complemento, ¿no? De todo esto, como ya he dicho, con la multiplicidad. Al final es solo una parte de todo este compendio, ¿no? Construido alrededor de esta investigación.
muy brevemente, estos son los influencers que pude entrevistar, que participaron en este estudio. Ya digo que hubo más personas anónimas. Realmente, como macroinfluencers, contábamos con Noah y con Ultra Life, que es una cuenta de una madre de Gales. Pero bueno, pues teníamos otros microinfluencers como Irina Rivas, Gonzalo Bermejo, Carmen Massanet, que aunque parece humilde, es muy rompedora. Pero bueno, ya digo, solo para mencionarlos así por encima, ¿no? Los participantes del estudio. Bueno, como ya he anunciado, de esa forma multidisciplinar, los instrumentos de recogida de información de este estudio fueron las entrevistas semiestructuradas, que fueron 21 en concreto. Ese diario digital personal, esa parte de la autoetnografía que he mencionado, que fue un registro que realicé durante todos los días, durante 3 meses, navegando en redes. Al final el estudio lo componían estas personas de la diapositiva anterior y estas otras personas anónimas hasta completar las 21, que son las que firmaron su consentimiento informado. Pero al final la magia, voy a decirlo así, de las redes sociales es que realmente navegando te encuentras personas de cualquier parte del mundo, y cualquier parte del mundo, cualquier persona puede influenciar y hacerte sentir, ¿no? Eso que os decía de traspasar por el cuerpo, ¿no? Y aportar información a esta investigación. Y bueno, y por último se analizaron 100 imágenes con la teoría principalmente de Roland Barthes, también de otros autores, pero generalmente gracias a su teoría. Y ya digo, pues eso, que ese análisis visual aportó muchísima información, ¿no? Sí, seguro que ya voy pasada de tiempo, aunque intento ir muy deprisa para condensar tanta información en tan pocos minutos. Voy a representar estas 4 como categorías o temas principales, ¿no? Que dan respuesta a la pregunta que nos planteábamos, ¿no? De qué temas debaten o están en la agenda del colectivo. Y para ejemplificar estos temas o estas categorías, pues una imagen de cada una para pues, resumir, ¿no? Porque evidentemente de cada categoría ha habido muchas imágenes, pero para que se hagan una idea de, pues eso, del ejemplo. En este caso, uno de los temas esenciales dentro del colectivo, quizá de los más tradicionales, o que esperamos más a priori, ¿no? Al hablar de ellos, es la accesibilidad. Y sí que es un tema a lo mejor más rompedor, el que ves en imagen, ¿no? Marie-Pierre, en esta cuenta de Con Otra Visión, es muy, muy activa y comparte muchas imágenes como esta, en la que vemos a su hijo en la imagen de arriba en situaciones en las que tiene que hacer el cambio de pañal en lugares inhóspitos y horribles, que atentan contra su dignidad y pues que no son adecuados. Y luego abajo vemos el lugar adecuado, ¿no? Los aseos, un cambiador accesible e inclusivo. Son escenas de la vida cotidiana de estas personas que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver, pero que son muy visuales, ¿no? Y que dan fe de pues esas cosas que todavía nos quedan en tareas pendientes, ¿no? En la sociedad para hacer. Como segundo aspecto muy, muy tenido en cuenta dentro del colectivo, sobre el que se lucha muchísimo, este es solo un pequeño ejemplo, es sobre el tema terminológico, ¿no? Hay mucha disputa sobre si se tiene que decir discapacitados o personas con discapacidad, personas con diversidad funcional. Ahora también se está como poniendo en valor el decir discas directamente, como que dentro del colectivo se empoderan y dicen, pues no, discapacitado me gusta más que persona con discapacidad. En fin, la opinión realmente está pues muy... Es una locura, ¿no? Dentro del colectivo mismo donde no se ponen del todo de acuerdo, pero sí que hay algunos términos como este que vemos en la imagen que compartieron Sillero por el Mundo, Alex y Sandra, minusválido, ¿no? Estas palabras que sí que deberían estar desterradas y que todavía, por desgracia, pues están ahí en uso, ¿no? Más del que nos gustaría. Pues eso, hay muchas publicaciones que denuncian, ¿no? Y se quejan de estos usos terminológicos no adecuados. En tercer lugar, la prevención de prejuicios. En muchas publicaciones, este es solo un ejemplo de Carmen Massanet, pero hay muchos ejemplos pues eso, que hablan de cómo todavía se encuentran prejuicios de la gente de todo tipo, ¿no? Sexuales, de belleza, de inteligencia, de todo tipo. En este caso es hasta cómico, ¿no? Como muchas veces lo hace Carmen, pero pues lo voy a leer, ¿no? Iba con mi madre y nos han preguntado si podía bajar las escaleras. Ella se ha partido de la risa y le ha dicho a la señora que los ciegos solo tenemos problemas en los ojos, no en los pies. Ella lleva mucho mejor que yo estas cosas. Bueno, pues Carmen, como ya decía antes, a lo mejor no tiene muchos seguidores en X, pero pues a veces, no en este caso concreto, pero muchas veces hace cualquier tweet casi sin importancia y de repente se le viraliza y es muy, muy clara. Y también muy, como he dicho antes con Marie-Pierre, ¿no? Denuncia muy claramente ciertas situaciones, pues como esta de prejuicios, cosas que a veces a lo mejor nos pueden parecer impensables, pero ellos y ellas sí que se encuentran con estas situaciones incómodas día a día, ¿no? Y esto es una manera de ponerlas en valor, de a lo mejor evitar y concienciar que no sigan sucediendo.
Y por último, un poco en relación con esto, pero con más cosas que no puedo resumir aquí, ¿no? Que comportan el mundo y la vivencia de la discapacidad, y es la necesidad de generalizar una concienciación. Aquí he elegido, como podría haber elegido cualquiera, esta publicación de Gracie Fish, que es de California, porque es una imagen que, bueno, pues he mostrado por activa y por pasiva porque me parece muy, muy representativa. Como hace ciertos años, pues a nadie se le ocurriría compartir una foto de una persona en un hospital, ¿no? Es una escena muy íntima, muy personal, y sin embargo ella siempre lo hace para conmemorar cuando ella tuvo su enfermedad, y al final se quedó parapléjica, y pues eso, ¿no? Ella crea concienciación a través de esa imagen de su peor momento, ¿no? Pues sobre su fragilidad, sobre el cambio de su vida, sobre su intimidad, sobre muchos aspectos, ¿no? Sobre los que hay que concienciar alrededor de la discapacidad, que la gente fuera del colectivo pues todavía desconoce. Y a modo de cierre, pues eso, simplemente decir que quedan esas 4 luchas que están muy vivas y que a modo de futuro se debe seguir investigando este movimiento en redes porque al final es un fenómeno nuevo y se debe seguir visibilizando pues eso, los temas de accesibilidad, de la terminología, de derribar prejuicios y de concienciación. Al final se trata de cambiar miradas, cambiar la sociedad, de llevar a cabo una pedagogía de la diferencia, pues eso, que consiga esta inclusión y esta igualdad para el colectivo. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y si hay cualquier pregunta, pues estoy encantada de responderla. Gracias. Pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta que queréis formular desde ahí, desde aquí. Si no, pues vamos a retomar nosotros el programa plenario. Os invitamos a que lo podáis seguir desde YouTube. Nos bajamos a la sala otra vez de abajo, que rematamos ya la sesión de hoy con la parte jurídica de todo este tema de las redes sociales, ¿no? Que parece como que todo esto pudiera estar permitido, pero que cada vez se restringe o se encorseta más la parte legislativa y jurídica del asunto con las implicaciones que ello conlleva, ¿no? Cualquier uso y cualquier utilidad y los usos y los desusos que se hacen de las redes pues tienen sus consecuencias jurídicas. Y para ello, pues ahora os invito de verdad a ver la conferencia que imparten Ana Limón, a Luján y Fernando Lostao, 2 juristas, para ponernos un poco al hilo sobre ello. Muchísimas gracias. Vamos aquí, esto por aquí. Bueno, gracias a vosotros y qué envidia de no poder estar allí y poder ir ahora a esta conferencia y demás. A ver si el año que viene podemos... Os recuerdo que el año que viene es en un crucero. ¿Sí o no? Y sale desde Barcelona. Madre mía, pues no podré... Yo no tengo escapatoria, yo no tengo seguro. Venga, nos vemos. Chao. Chao. Gracias. Todo, gracias compañeros.